Buenas tardes, mi nombre es Ana Ojeda Rebasa, del grupo Los Auditores. El tema que hemos escogido lleva por título El consumidor peruano y la compra online en el contexto de la pandemia COVID-19 en la ciudad de Lima, año 2020. Como realidad problemática tenemos que el consumidor peruano es de por sí muy desconfiado acerca de realizar la compra online. La encuestadora GfK nos muestra los principales temores que tiene el consumidor peruano. Entre ellos se destacan desconfianza en la entrega de la compra de productos, 26% de los peruanos, miedo al mal uso de la información importante, miedo a brindar datos personales, 55% de peruanos, preferencia por el comprador a realizar la compra en tienda física, 22% de peruanos, preferencia por observar, tocar el producto, tener un contacto, 40% de los peruanos. Estas encuestas dan a conocer el por qué el público peruano no está dispuesto a realizar una compra online. Sin embargo, debido al contexto actual y que por la pandemia del coronavirus estuvimos en aislamiento por más de 100 días de cuarentena, es que el público peruano tuvo que acceder a este tipo de modalidad de compra online para cubrir las principales necesidades de la pirámide de Maslow, que son las necesidades de alimentación, necesidades de vivienda y necesidades de vestido. Empezando en primer lugar por los supermercados, que ya tenían establecidas unas páginas web donde daban la confianza de realizar una compra plena. Sin embargo, al presentarse algunas diferencias, existieron algunas otras realidades peruanas de emprendimientos que con un poco de dinero e ingenio decidieron sacar adelante la venta delivery, así como la entrega en puertas, respetando las normas de bioseguridad y biosalubridad. Estas normas no han sido cumplidas a cabalidad del 100%, tanto en las empresas formales como en los emprendimientos recién formados, ya que empresas como Rappi, Globo, tuvieron problemas con sus trabajadores, ya que al hacérseles la prueba rápida, se les encontró que eran asintomáticos, con lo cual podían contagiar tanto a los compradores como a aquellos proveedores de bienes y servicios. Las encuestas señalan que la venta online en el Perú se incrementó en el primer trimestre 120%. Esto quiere decir que hay un nivel de la población que, ya sea por necesidad o porque se está adaptando a esta nueva modalidad, producto de la necesidad, han decidido realizar las compras de manera online. Y otros, producto también de que se encontraban en cuarentena, ya que sí habían contraído el virus, o que algún familiar estaba dentro de la población de riesgos, ancianos y niños, y para evitar el contagio es que decidieron optar por este tipo de compras. Lamentablemente, esto tiene una parte negativa. En Indecopi se registraron en este 2020 más de 15.600 reclamos, entre los que se destaca la demora en la entrega del producto. Los productos se encontraban defectuosos, no les reembolsaron el dinero pagado, las empresas entregaron los productos incompletos, no atendieron el cambio del producto. Este tipo de situaciones hace que la desconfianza, en lugar de ir disminuyendo, siga aumentando con el tiempo. Es una realidad urgente y un problema por resolver el hacer que estas realidades puedan adaptarse a los cambios, puedan cumplir con las normas, puedan otorgar ciberseguridad y confianza al cliente para poder realizar la compra online. Compradores como a aquellos proveedores de bienes y servicios. Las encuestas señalan que la venta online en el Perú se incrementó en el primer trimestre 120%. Esto quiere decir que hay un nivel de la población que, ya sea por necesidad o porque se está adaptando a esta nueva modalidad, producto de la necesidad, han decidido
realizar las compras de manera online. Y otros producto también de que se encontraban en cuarentena, ya que sí habían contraído el virus, o que algún familiar estaba dentro de la población de riesgos, ancianos y niños, y para evitar el contagio es que decidieron optar por este tipo de compras. Lamentablemente, esto tiene una parte negativa. En Indecopi se registraron en este 2020 más de 15.600 reclamos, entre los que se destaca la demora en la entrega del producto. Los productos se encontraban defectuosos, no les reembolsaron el dinero pagado, las empresas entregaron los productos incompletos, no atendieron el cambio del producto. Este tipo de situaciones hace que la desconfianza, en lugar de ir disminuyendo, siga aumentando con el tiempo. Es una realidad urgente y un problema por resolver el hacer que estas realidades puedan adaptarse a los cambios, puedan cumplir con las normas, puedan otorgar ciberseguridad y confianza al cliente para poder realizar la compra online. Quien les habla es Piero Anderson de la Cruz Cuyutupac. En este punto que vamos a hablar y a resaltar es sobre que estamos aconteciendo en estos momentos durante el periodo 2020, que es la pandemia del COVID-19, que esto ha afectado a conocidos, familiares y entre otros. Bueno, sin más preámbulo, el tema a tratar o la problemática es el consumidor peruano y la compra online en el contexto de la pandemia COVID-19 en el periodo 2020. Pero primero que nada tenemos que diferenciar que es una variable dependiente y una variable independiente. En la variable independiente, como bien sabemos, es el centro del experimento y va a ser aislada y manipulada por nosotros, quienes vamos a ser los investigadores. Ahora, en la variable dependiente es el resultado medible del trabajo de investigación. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que hay una causa-efecto de las variables. O sea, la variable independiente va a depender mucho de sí mismo y no de otra variable. Ese va a ser la causa y el efecto va a ser la variable dependiente, que va a ser la consecuencia de esa causa. Entonces, como podemos ya visualizar visualizar la matriz que estamos viendo a continuación, en la variable dependiente sería el comportamiento del consumidor peruano, y en la variable independiente sería o es las compras online en el contexto de la compra. ¿Por qué la variable independiente entonces es las compras online? ¿Por qué? Porque uno cuando hace la compra va a tener como consecuencia el comportamiento del consumidor, si va a ser fiable o no comprar ese producto vía virtual, ya que como sucede, o hay casos que puede haber estafas, de repente no llega al domicilio donde uno requiere, o entre otras cosas. Entonces, es por ello que es por ello que la variable dependiente sería el comportamiento del consumidor, y la variable independiente serían las compras online, ya que va a depender mucho del comportamiento del consumidor las compras que uno haga por internet. Ahora, en la formulación del problema, como vemos, el problema principal nos dice que ¿cuál es el principal comportamiento del consumidor peruano frente a las compras online en el contexto de la pandemia COVID-19 del periodo 2020 en la capital de Lima? En los problemas específicos hay 4 puntos a tratar. El primer punto nos dice que desde el enfoque legal, ¿cuál es el comportamiento del consumidor frente a las compras online durante la pandemia COVID-19 en la ciudad de Lima del periodo 2020? Claro está.
En el segundo punto nos habla del enfoque sociocultural. ¿Cuáles son los motivos que tiene el consumidor peruano al realizar las compras online? Que aquí va a tratar sobre el consumidor dentro de su entorno social. Se ve con la necesidad de aislarse y genera la duda, como cualquiera, en su entorno, si el producto va a ser fiable o no comprarlo por internet. Porque no es lo mismo comprarlo uno físicamente, ir y comprarlo personalmente, que comprarlo vía internet, porque no sabemos la calidad de ese... No sabemos, porque no sabemos la calidad del producto. O también si hay algún desgaste, o entre otras cosas. Ahora, en el tercer punto nos habla desde el enfoque económico. ¿Cuáles son los motivos que tiene el consumidor frente a realizar las compras online? Aquí el consumidor escoge las alternativas más convenientes que el mercado ofrezca, la oferta y demanda, partiendo así de sus limitaciones que pueda tener, y hacer así eficientes los recursos que sean más importantes para poder subsistir. Ahora, en cuanto al cuarto punto nos habla del enfoque personal, nos dice que cuáles son los motivos que tiene el consumidor frente a realizar las compras online. Acá va a generar una variedad de tipos de hábitos personales o individuales que lleven a cada consumidor con un producto o también servicio que estos requieran. Ahora, en el objetivo de la investigación, como visualizamos en la matriz, es profundizar en el comportamiento del consumidor, conocer cómo actúan, qué piensan, qué sienten y cómo toman sus decisiones de compra, y cuáles son sus motivaciones, o qué les motiva a comprar vía virtual, o no les motiva. Entonces, como objetivo principal es determinar los principales comportamientos del consumidor peruano frente a las compras online en el contexto de la pandemia COVID-19 en Lima del periodo 2020. En objetivos específicos también tenemos 4 puntos a tallar. El primer punto es identificar desde el enfoque legal cuáles son los comportamientos del consumidor frente a las compras online durante la pandemia. El segundo punto a tratar es conocer desde el enfoque sociocultural cuáles son los motivos que tiene el consumidor peruano a las compras online en el contexto de la pandemia COVID-19. Y en el tercer punto nos dice que vamos a precisar desde el enfoque económico cuáles son los motivos que tiene el consumidor frente a la pandemia. En el cuarto punto vamos a identificar el enfoque personal, cuáles son los motivos que tiene el consumidor frente a las compras online vía internet o vía internet durante la pandemia. Buenos días, profesor. Mi nombre es Rosemary Milagro Sinche Caparachín. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los objetivos de la investigación y la justificación de nuestra investigación. Para hablarles sobre los objetivos de investigación, les estaré hablando sobre el objetivo principal y los objetivos específicos que tiene nuestra investigación. Como objetivo principal tenemos determinar los principales comportamientos que tiene el consumidor peruano frente a las compras online en un contexto en la pandemia COVID-19 en la ciudad de Lima en el 2020, en el presente año. Para objetivos específicos, vamos a hablar sobre identificar desde el enfoque legal cuál es el comportamiento del consumidor frente a estas compras online en el contexto de nuestra pandemia que está viviendo nuestra ciudad de Lima en la actualidad. Bueno, por segundo, tenemos conocer desde el enfoque sociocultural cuáles son los motivos que tiene el consumidor frente a esta pandemia. Si hablamos un poco de un sociocultural, podemos hablar también de qué pensamiento tiene el consumidor peruano frente a estas compras online. Uno de los principales problemas que está pasando estas compras o esta economía digital que estamos viendo en la actualidad sería de la desconfianza del consumidor,
ya que estamos acostumbradas a hacer cualquier transacción de compra o venta de manera personal. Es decir, por un caso, vas a una tienda, lo miras el producto, lo tocas, lo ves, te pruebas, si te gustó lo compras y si no, no. A diferencia de estas ventas o de estas compras online, no la puedes tocar. Te muestran una foto, te muestran cómo es, pero no lo sabes. Es decir, por un caso, por internet le están vendiendo una casaca para damas y tú pides una talla y todo, ¿no? Pero tú no le estás viendo o sea, no le estás probando esa casaca si es que te da o no te da, si es que te queda bonito o no te queda bonito, en varios puntos de que una manera que pueda pensar una chica, ¿verdad? Eh, y miles de formas, solo lo ves, pides una talla, si te gustó esa chompa, si te gustó esa camisa, lo ves, lo pides y hacen esa transacción de tal vez de un depósito a cuenta de la persona que está vendiendo del producto y supuestamente te llega el producto a tu casa. Pero la desconfianza del consumidor es ¿de qué manera? De que nosotros estemos depositando a personas de que no sabemos si es que nos van a entregar o no el producto. ¿Qué tal le depositamos y no nos entrega? O sea, tenemos varios puntos o varios paradigmas ya anterior, esos pensamientos de error, claro. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a esta economía, no estamos acostumbrados a estas compras, a estas compras o ventas online que estamos viviendo ahora y que necesariamente las tenemos que hacer porque no hay otro medio. Si vas a una tienda, si vas a un centro comercial y hay demasiada gente, esa aglomeración, en estos tiempos es muy riesgoso. Uno, está riesgoso por tu vida, por la vida de tus seres queridos y hay mucha aglomeración en esos centros y es preferible ahora, por lo que estamos pasando, creo que la mayoría de personas estamos viviendo y solo comprar o solo adquirir cualquier producto por medio de internet, por medio digital. Ahora, otro punto es apreciar sobre el enfoque económico desde los motivos que tiene el consumidor final frente a estas compras, ¿no? Otro sería identificar el enfoque personal, cuáles son los motivos que tiene el consumidor frente a estas compras. Si hablamos de justificación de la investigación, esta investigación o este presente trabajo está justificado en su desarrollo como recurso de apoyo para conocer cuáles son los motivos y el comportamiento que tiene cada consumidor frente a estas compras o ventas online en el contexto que estamos viviendo en la actualidad, en la ciudad de Lima, para precisar en la ciudad de Lima, en el cual nos está permitiendo eh, que el consumidor del completo significa, es decir, mira, vamos a hablarles de que la justificación del problema tenemos que ver qué reacción tiene el consumidor frente a esta economía que estamos viviendo, frente a estas compras o ventas que estamos pasando ahora en la actualidad, ya que la mayoría de empresas están vendiendo de igual manera por internet, la mayoría de personas están vendiendo, comprando cualquier producto por internet y vamos a ver en esta investigación qué es el comportamiento del consumidor, cuáles son los puntos de paradigmas que tenemos el consumidor frente a estas compras. Porque ustedes bien lo saben, uno de los principales paradigmas es que si por un caso estamos acostumbrados de que si nosotros vamos a comprar un producto, así como estamos dando el dinero, al mismo tiempo nos están dando el producto. Y ahora en este caso ya es distinto. Si hablamos en estas compras online, la mayoría primero es dar el dinero o pagar por el producto y de ahí recién que te entreguen el producto o que te lleven a tu casa el producto.
y hay mucha desconfianza de muchos consumidores sobre estas transacciones porque no estamos acostumbrados, etc. Bueno, gracias. Esto sería todo. Buenas tardes, doctor Lavado y doctora Coronel. Me presento, mi nombre es Jesús del Carpio, soy un estudiante del sexto ciclo de la carrera de Contabilidad y Finanzas y el día de hoy tengo el agrado de exponerles una parte de nuestro tema grupal llamado El consumidor peruano y la compra online en el contexto de la pandemia del COVID-2019 en el año actual. En esta oportunidad tengo el agrado de exponerles lo que vendría a ser el capítulo 1.5 y 1.6 de nuestro trabajo de investigación titulados Delimitación de la investigación y viabilidad de la investigación. En lo que respecta al capítulo 1.5, Delimitación de la investigación, lo hemos subdividido en tres partes: delimitación temporal, delimitación espacial y delimitación social. En lo que es delimitación temporal, hemos resaltado el comportamiento del consumidor peruano frente a la pandemia del COVID-19 en lo que vendría a ser los meses de enero hasta el mes actual. En lo que respecta a delimitación espacial, hemos señalado el estudio a realizarse, el cual va a ser en la ciudad de Lima, tal como lo indica el título de nuestro trabajo de investigación. Y en lo que es delimitación social, hemos señalado a los ciudadanos de la capital frente al comportamiento de los consumidores, promoviendo una economía digital con facilidad y accesibilidad a miles de peruanos. Bien, paso al subcapítulo 1.6, viabilidad de la investigación. A base de información recaudada a lo largo de este trabajo, nos hemos dado cuenta que el trabajo es claramente viable debido a que tenemos bastante información que hemos podido recaudar por medio de diarios, como por ejemplo es el diario Gestión o el diario El Comercio. De igual forma hemos podido sacar información de revistas vía web, ¿no? Bien, lo que nos ha llamado la atención bastante es la ardua cantidad de información que hemos podido recaudar. De igual forma, es viable ya que los investigadores, en este caso mis compañeros y el que les habla, contamos con el servicio de internet, el cual facilita en gran parte el trabajo, ¿verdad? Bueno, eso sería todo por mi parte. Agradezco la atención brindada.